Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de Entre 24. Gracias por acompañarnos. Ya saben, mi nombre es Yoli Ramírez. A nombre de todo este equipo les damos la bienvenida y los invitamos a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. @la tarde en Entre 24, @en Entre 24, mi cuenta personal, @Yoli Ramírez. Comenzamos. Ha pasado una semana desde que la caravana de migrantes salió de Honduras, pero seguimos hablando de eso porque a Donald Trump se le está acabando la paciencia y hace efectiva la amenaza presupuestaria contra los países de Centroamérica. El presidente de Estados Unidos, a través de un tuit, anunció el recorte de ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador debido a la caravana de migrantes. Carolina Valladares, periodista en Entre 24 en Washington, con el reporte. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Donald Trump ha dicho hoy lo que ya ha dicho otras veces, que no va a permitir que ningún inmigrante indocumentado y tampoco que ninguna caravana de indocumentados atraviese la frontera sur de los Estados Unidos. Pero hoy ha ido un paso más allá y ha dicho que además de poner todos los mecanismos en sus manos para que esto no suceda, ha dado un ejemplo muy claro. Y es que ha dicho que ha alertado tanto a la Guardia Nacional como al Ejército para estar atentos, para frenar esa amenaza, según él, que supone esta caravana de inmigrantes indocumentados. Lamentablemente parece que la policía de México y los militares no pueden detener la caravana rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos. Criminales y desconocidos del Medio Oriente están mezclados. He alertado a la frontera y la patrulla y a los militares de que se trata de una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes. Y como es habitual, Donald Trump expresó su malestar con sus vecinos en la frontera sur de los Estados Unidos a través de las redes sociales. Dijo el presidente de la Unión Americana que México, según él, no hizo nada para frenar el avance de esta caravana de inmigrantes. También tuvo palabras para El Salvador, Honduras y Guatemala. Dijo que les va a recortar la ayuda que les destina para el desarrollo y también para combatir el narcotráfico, también por la misma razón, porque según él no evitaron el avance de esta caravana. Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a reducir sustancialmente la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente. Cada vez que vean una caravana o personas que vienen ilegalmente o intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Recuerden las elecciones de medio término, tan injusto para los que entran legalmente. Recordemos que son cerca de 7.000, según fuentes del gobierno de México, los inmigrantes indocumentados que conforman esta caravana que ya puso hace una semana rumbo a los Estados Unidos. Tendremos que ver, por lo tanto, en las siguientes horas si el presidente Donald Trump cumple o no con sus amenazas de enviar al ejército en la frontera sur de los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Y en medio de la polémica que ha generado el avance de la caravana migrante hacia los Estados Unidos, son muchas las dudas que protagonistas y observadores tienen sobre el asunto. ¿Qué puede pasar una vez que se cruza la frontera sur? ¿Y qué diferencias hay entre las medidas de la administración Trump y los gobiernos anteriores? Estas son solo algunas de las preguntas más comunes. La explicación en este informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México enfrentan una nueva realidad. Según el fiscal general Jeff Sessions, si cruzas la frontera ilegalmente serás procesado, si traficas con un niño te procesaremos y el menor será separado de ti, como lo requiere la ley. ¿Qué sucede cuando una persona cruza ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos y es detenido? Antes de Trump te ponían un monitor en el tobillo, te daban fecha de audiencia de migración y te liberaban. Ahora quedas detenido después de acusarte de un delito penal.
Antes, se reunían con familiares o amigos y les daban albergue hasta la fecha en que debían presentarse en corte. Ahora, las personas son encarceladas hasta la audiencia en la Corte de Inmigración. Antes, los inmigrantes pagaban la mayoría de los costos. Ahora, los contribuyentes pagan costo por detención de un adulto $85 por día y el costo por detención de un menor $250 por día. Saludamos a esta hora a Francisco Portillo, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, muy buena tarde a todos los televidentes, tan importante programa de NTN 24. Gracias. Trump enfatizó la necesidad de modificar la legislación migratoria vigente a pocos días de las elecciones de medio término, donde cabe destacar que se va a renovar parte del Congreso. El mandatario decía, cada vez que vea una caravana o personas que vienen ilegalmente o intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, piense y culpe a los demócratas por no darles los votos para cambiar las patéticas leyes de inmigración, según las calificó él. El presidente, ¿qué es lo que quiere cambiar y qué tan factible es que se cambie? Sí, bueno, yo pienso que estas son promesas, ¿no?, de campaña política del presidente Donald Trump a poner fuerte lo que es el sistema migratorio, ¿no? Yo pienso que no es él que tiene que tomar la decisión, ¿no? Quien toma la decisión de cambiar las leyes es el Congreso, ¿no?, y el Senado. Y yo pienso que va a ser muy difícil realmente si los demócratas también llegan a recuperar el Congreso el día 6 de noviembre, que se van a elecciones de 1/3 de congresistas y senadores. Yo pienso que para eso todavía falta mucho camino que recorrer, ¿no? Ahora, el presidente Trump no logró el muro fronterizo, pero logró que México fuera un muro desde su frontera sur. Así es, bueno, yo pienso que el muro tampoco no es la solución al problema, ¿no? La gente se la ingenia para poder llegar a este país. Ya puede haber muros, lo que sea, pero la gente siempre busca maneras de cómo entrar para buscar el sueño americano, ¿no? Aparte de eso, que no ha logrado todavía para construir el muro, que por cierto, ya el muro prácticamente está construido, son partes que hacen falta. Tampoco no ha logrado lo que también que quería quitar, que es la lotería de visa, donde derriban 50,000 residencias, para que en este momento se está dando, que comenzó el 3 de octubre al mediodía y termina el 7 de noviembre al mediodía. Por todas estas decisiones que tiene que tomarlo es el Congreso, y vemos que se les ha quedado estancado, inclusive con todas las cancelaciones que ha habido en los TPS para los países de Centroamérica. Recuerde que todo está en demanda, ¿no? Igual que los jóvenes estudiantes, todo está en demanda. Hasta la fecha no hemos visto que ha logrado nada positivo. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en Twitter que México no es capaz de detener a los migrantes, por lo que ha alertado a la patrulla fronteriza y al ejército, destacando que la llegada de la caravana migrante por la frontera sur de Estados Unidos, según lo califica él, es una emergencia nacional, ya que, según él, se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente. Es una advertencia de cómo van a ser recibidos estos migrantes, porque en la frontera sur de México vimos disturbios, derribaron las rejas y cruzaron. ¿Qué vamos a ver en Estados Unidos? Bueno, realmente también esta caravana tiene un tinte político, tenemos que ser realistas también, ¿no? Toda esta gente ha sido utilizada, ha sido engañada, les han dado falsas esperanzas para poder, inclusive ya hay más de 3,000 que iban en la marcha que están retornando a nuestro país, ¿no? Porque se han dado cuenta que la situación en la frontera es sumamente difícil. Recuerde que hay una orden ejecutiva del presidente Donald Trump donde dice que todas estas personas van a ser detenidos, llegado a un proceso, y sus hijos también los van a llevar al albergue, y una vez que termine el proceso van a ser retornados a sus países de origen. Aparte de eso, recordemos que hay una orden ejecutiva del secretario de Justicia, Jeff Sessions, donde dice que no se van a aceptar asilos políticos por amenazas de mara y pandilla, mucho menos por abusos domésticos. Yo pienso que la situación realmente estamos muy preocupados, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar en esa frontera. Dios no nos permita que vayan a haber cosas que lamentar realmente. En Twitter el presidente decía que Estados Unidos va a recortar las ayudas económicas a Guatemala, Honduras y El Salvador. Decía que comenzarán a reducir ahora o reducirán sustancialmente la ayuda extranjera que se les da habitualmente. ¿Qué tiene que suceder para que esa amenaza se materialice, si es que la consideran como una amenaza seria?
Yo pienso que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Vamos a ser realistas, ¿no? Yo pienso que ha sido puede ser una mala decisión, ¿no? Porque recortar toda esta ayuda, prácticamente también nuestra gente va a tener que seguir emigrando, ¿no? Aparte de eso, yo pienso que esa situación no viene a mejorar la situación. Yo pienso que el presidente Donald Trump, antes de amenazar de que va a quitar las ayudas a estos países, lo que tiene que hacer es investigar realmente cuáles son los orígenes, ¿no? ¿Por qué se está dando esta caravana que nosotros llamamos una caravana política prácticamente, ¿no? Hay otros intereses, hay manos peludas en esto. Entonces yo pienso que hay que buscarle solución a este problema realmente. Sabemos que la situación está sumamente difícil al llegar a la frontera y estamos preocupados porque no sabemos qué pueda pasar. Pero el presidente decía a través de su cuenta de Twitter, contra la caravana migrante, decía: lamentablemente parece que la policía y los militares de México no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur. ¿Habrá recorte para México? Bueno, yo pienso que tiene que, de seguro está dentro de los planes, ¿no? Pero recuerde que emigrar es un derecho universal, ¿no? Un derecho universal, ¿no? Y realmente, pues, definitivamente el problema que se da es que en la forma que se está llevando a cabo, ¿no? Yo pienso que confiamos en Dios, inclusive nosotros vamos a llevar a cabo una misa hoy en la Ermita de la Caridad aquí en Miami para pedirle a nuestro Todopoderoso que le abra puertas, que proteja a nuestra gente, que sabemos que están llenos por muchas situaciones, ¿no? Y confiamos que haya una decisión favorable a nuestra gente de parte del presidente Donald Trump. Hay mucha preocupación, recordemos que el 6 de noviembre se va a elecciones de 1/3 de congresistas y senadores, y ahí es donde está la preocupación realmente. De hecho, a eso voy. ¿Cómo va a reaccionar el electorado en Estados Unidos? ¿No habrá un voto de castigo por el trato, los comentarios que hace contra migrantes, tomando en cuenta que es un país de migrantes? ¿O justamente los resultados de estas elecciones intermedias van a reflejar si los votantes secundan el trato que Trump le da a los migrantes? Bueno, aquí casualmente en la Florida las elecciones están reñidas, ¿no? Entre los aspirantes al Congreso, ¿no? Casualmente el Congreso que deja por historia que lleva tantos años la congresista Ileana Rawls está supermente reñida. Hay un empate, ¿no? Entre una republicana y una demócrata, igual que el Senado con el senador Bill Nelson y el actual gobernador, ¿no? Yo pienso que estas elecciones van a ser realmente sumamente importantes. Va a haber, se puede llegar a recuperar lo que es el Congreso de parte del demócrata, porque hay mucho resentimiento ahorita, y eso pues puede darle vuelta, como dice, a todo. Le agradezco a Francisco Portillo, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán, por estos minutos para NTN 24. Gracias a ustedes, que pasen feliz tarde. Feliz tarde también para usted. Por su parte, Naciones Unidas instó a los gobiernos de Centroamérica y Norteamérica a fortalecer su cooperación con las dos agencias movilizadas para atender a la caravana de migrantes hondureños que está en camino hacia los Estados Unidos. La Secretaría General de la ONU pidió que esta situación sea manejada de acuerdo con la ley internacional y privilegiando el respeto por los derechos humanos. Alejandro Rincón tiene más información. Adelante. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas, que este lunes ha entregado precisiones sobre la misión que adelanta ahora mismo en territorio mexicano, luego de que el gobierno de ese país pidiera apoyo para tramitar los reclamos de asilo que hagan los integrantes de la caravana de migrantes que está en transcurso ahora mismo por territorio de ese país con destino hacia los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas en las últimas horas? Vean. El secretario general ha estado en contacto con diferentes líderes durante el fin de semana, y él ha estado señalando la necesidad de que esos líderes trabajen con organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR. Él cree que esta situación tiene que atenderse según la ley internacional y con respeto para el derecho de los países a manejar sus propias fronteras. Los países tienen que cooperar para arreglar esta situación. NTN 24 también consultó al portavoz encargado del secretario general sobre la perspectiva del organismo internacional a propósito de las últimas amenazas lanzadas por la Casa Blanca en contra de esa caravana de inmigrantes. La voz emitida por la ONU a propósito de amenazas o advertencias como incluso llegar a cerrar la frontera sur de los Estados Unidos y México, a continuación.
tanto la OIM y la ACNUR están realizando actividades en México. La ACNUR está reforzando su capacidad en el sur de México con el despliegue de equipos de emergencia sacados de las diferentes operaciones mexicanas. La oficina ahora ya tiene 32 personas en la frontera, en Ciudad Hidalgo y en Tapachula. Esos números van a aumentar en los próximos días para asegurar la protección adecuada y también la información del sistema de asilo a los miembros de la caravana, así como consejo legal y asistencia humanitaria para quienes buscan asilo. Esas declaraciones que ustedes acaban de ver marcan un contexto de suma importancia a la luz de un hecho que va a tener lugar mañana martes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está previsto para tener una reunión privada con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Justo en momentos cuando transcurre esta caravana de inmigrantes, pues obviamente ese encuentro entre el secretario y el jefe de la diplomacia estadounidense muy probablemente va a marcar argumentos claves a futuro sobre la forma como los Estados Unidos gestione y reaccione a esta caravana de inmigrantes. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Son las 6 de la tarde, 21 minutos en Chile. Revisamos otros hechos que marcan la agenda informativa del día de hoy. Es noticia Chile, donde crece la expectativa por una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que obligaría a la Iglesia Católica chilena a pagar una millonaria indemnización a las víctimas del padre Fernando Karadima, condenado por el Vaticano tras abusar sexualmente de niños y adolescentes. Un medio local indicó que la decisión judicial favorecerá a las víctimas, sin embargo, los magistrados aseguran que esta semana se podría conocer el fallo. Juan Pablo Monsalve tiene la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues estas tres víctimas son James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz. Tal vez las víctimas más emblemáticas de los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena. Ellos han interpuesto pues esta demanda y se espera, tal como lo decíamos al comienzo de este contacto, que efectivamente se conozca en los próximos días un fallo definitivo por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se estima podría obligar a la Iglesia Católica chilena a pagar más de $600.000 por daños morales contra estas tres víctimas. Vamos a revisar el siguiente informe. Una indemnización que superaría los $600.000 es lo que podría terminar pagando la Iglesia Católica chilena a tres víctimas del ex sacerdote Fernando Karadima por daño moral. Siento un precedente que tiene que ver con la reparación económica a las víctimas por maltrato moral. Ojo, no es por los abusos de los cuales fueron víctimas, porque esos están prescritos. Aquí es por maltrato moral a las víctimas, fruto del encubrimiento. Según el diario chileno La Tercera, la Corte de Apelaciones de Santiago ya habría emitido un fallo a favor de los afectados. Sin embargo, los magistrados aseguran que aún no hay sentencia. Por su parte, las víctimas de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica ven con esperanza la resolución de esta demanda. Para muchas de los sobrevivientes es fundamental la reparación económica, y esto dice relación con un camino largo y arduo que muchos de nosotros, casi todos, hemos tenido que recorrer, que tiene que ver con los altos costos que tienen los tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Desde la organización de laicos Voces Católicas aseguran que es necesario avanzar en los procesos judiciales para garantizar que haya verdad y reparación para las víctimas. El cardenal Errázuriz insistentemente se ha negado, ha tratado de escabullirse de la responsabilidad que le cabe, y hoy día en Chile nadie tiene duda que él es el gran responsable de esta cultura del abuso y el encubrimiento. A través de un comunicado, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, víctimas del ex sacerdote Fernando Karadima, instaron a la Corte de Apelaciones de Santiago a resolver cuanto antes su caso. Sin duda, la decisión que se tome en este caso será muy importante, porque servirá además como referente para los otros casos de abuso sexual que avanzan precisamente las investigaciones por parte del Ministerio Público en territorio chileno. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24.
Es noticia Australia. El primer ministro Scott Morrison dirigió una disculpa nacional a las víctimas de abusos sexuales. La disculpa interinstitucional llega después de una investigación de 5 años que sacó a la luz más de 8.000 casos ocurridos, en su mayoría en centros infantiles regidos por religiosos o por el Estado. El gobierno, en manos de conservadores, no ha decidido si exigirá a los curas católicos que informen de los casos de abusos que escuchen en confesión. La Conferencia Episcopal Australiana declaró el pasado junio que no cumplirá esa legislación estatal en caso de aprobarse. Es noticia el reencuentro del expreso político venezolano Laurent Saleh con su madre y su novia en Madrid. Saleh fue excarcelado el pasado 12 de octubre y enviado a España como una alternativa a la privación de libertad. Marcelo Moncayo tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Sin duda alguna, hoy ha sido un día sumamente sensible, un día muy especial para el opositor venezolano Laurent Saleh. Él, con 2 ramos de flores muy grandes, estuvo toda la mañana aquí en el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas para recibir a su madre y a su novia. Todo esto luego de haber estado detenido, como ustedes saben, 4 años de él en Venezuela y no haber tenido ese tiempo de tranquilidad, ese tiempo en paz para poder abrazar y besar a su madre y a su novia. Hoy lo pudo hacer luego de 4 años en tranquilidad y en libertad aquí en Madrid. Este lunes, Laurent Saleh fue un hombre distinto. Esa personalidad que lo destaca como un joven luchador quedó atrás por unas horas. Este día los nervios y el estrés lo devoraban. No era para menos. Su madre y su novia llegaban desde Caracas. Él, con 2 ramos de flores en las manos, las esperaba intranquilo, pues quería abrazarlas y besarlas en libertad. Oportunidad que no tuvo hace una semana cuando el gobierno de Nicolás Maduro decidió dejarlo libre para que salga del país rumbo a Madrid, luego de 4 años en cautiverio. Esta es de colores, así como mi mamá, que es bella, de colores. Y esta roja por el amor que tengo por la pasión. Gabriela, que estuvo ahí siempre. Y llegó el esperado momento. Yamila y Gabriela sintieron ese fuerte abrazo del hijo, del novio, que recordaban y extrañaban. Entre lágrimas, la madre agradecía al gobierno español por el apoyo brindado para conseguir la libertad de su hijo. Muchas gracias, de verdad, gracias aquí a este país, a España. Por fin pude abrazar a mi hijo en libertad, en un país en democracia y en libertad, cosa que en Venezuela no la tenemos. ¿Cuáles son sus planes de aquí, además de disfrutar de la presencia de su hijo? Bueno, disfrutar los 4 años que nos robaron, que nos quitaron, Nos quitaron estos 4 años. Queremos tranquilidad y queremos estar unidos en familia. Bien, feliz, todavía no me lo creo, oye. Todavía no me lo creo, estoy muy feliz. Gracias de verdad por el apoyo a todos los medios, a España. Gracias de corazón. Los 3 salieron del aeropuerto rápidamente para cumplir su objetivo de aprovechar cada minuto que ahora les da la vida para recuperar esos instantes que se perdieron por decisión del régimen venezolano. Televidentes de la tarde, y para este martes, Laurent Saleh tiene previsto dar una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid. Este es del informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Londres. Una multitudinaria protesta recorrió el centro de la capital hasta terminar frente al Parlamento británico para reclamar al gobierno que convoque un nuevo referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los organizadores de la campaña People's Vote cifraron la participación en unas 670.000 personas, lo que la convertiría en la mayor movilización de oposición al Brexit hasta ahora, mientras que la Policía Metropolitana rehusó ofrecer su estimación del número de asistentes. El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, se sumó a la movilización y aseguró que una nueva consulta no debe limitarse a respaldar o rechazar el acuerdo al que el gobierno pueda llegar con Bruselas sobre las condiciones de salida, sino que se debe permitir pronunciarse en contra de romper con la Unión Europea. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, dijo que confía en alcanzar en las próximas semanas un acuerdo con Bruselas sobre las condiciones de salida de la Unión Europea, un texto que deberá someter a votación en el Parlamento británico. Noticia en México. El huracán Huila alcanza categoría 5 y avanza por el Pacífico hacia las costas mexicanas. Se espera que toque tierra la tarde del martes en los límites de los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa. Según el Servicio Meteorológico Nacional, desarrolla vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Y pronostica tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco y Colima, así como tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Durango.
rango. El fenómeno favorece el potencial de tormentas puntuales intensas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de oleaje de 2 a 3 metros con posible formación de trombas marinas frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones. Noticia: el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente colombiano Iván Duque en el Vaticano. Durante la reunión, que se extendió por alrededor de 28 minutos, hablaron sobre la paz, la crisis en Venezuela y la lucha contra la corrupción. El presidente Iván Duque fue recibido por la Guardia Pontificia en la Santa Sede. Ya en la Biblioteca Vaticana se dio el encuentro con el Papa Francisco. El pontífice entregó al mandatario un mensaje para seguir trabajando en la unidad del pueblo colombiano. Por seguir invitando a los colombianos a concentrarnos en las cosas que nos unen y no dejar que se ahonden las cosas que nos dividen. Además, respaldó el proceso de reconciliación que se adelanta en Colombia. Un proceso de reconciliación con el pueblo colombiano sobre los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y aplaudió los esfuerzos para ayudar a millones de venezolanos. Para que nosotros sigamos haciendo esa política fraterna de recibir a los hermanos venezolanos en nuestro país. El mandatario también se refirió a la propuesta de su propio partido de ampliar su periodo presidencial. Aquí fuimos elegidos por 4 años y vamos a gobernar a Colombia por 4 años. Durante su encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el presidente Iván Duque dejó claro que el avance en el diálogo con el ELN depende de la liberación de los secuestrados. Noticia en Nicaragua, donde a 6 meses del inicio de la crisis sociopolítica, la represión por parte del régimen de Daniel Ortega sigue en aumento. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos presentó este lunes alarmantes cifras sobre la situación. Según el organismo, el número de víctimas mortales se elevó a 528, mientras que 4.102 personas resultaron heridas. Las manifestaciones, asimismo, denuncian que 1.609 nicaragüenses han sido presuntamente secuestrados por grupos armados no autorizados. Aunque el oficialismo nicaragüense pone cada vez más trabas a las protestas contra el gobierno, llegando incluso a declararlas ilegales, en las calles un importante sector de la población mantiene su posición exigiendo la renuncia del presidente. Este domingo la Iglesia Católica de Nicaragua celebró una Eucaristía en Managua para pedir por la liberación de todos los presos políticos. Vestidos de azul y blanco, como ustedes lo ven, los asistentes también dedicaron la ceremonia a las víctimas del régimen. Nosotros salimos, los 40 que salimos con más energía para seguir luchando hasta que los más de 400 que quedan ahí salgan. Hay muchachos y muchachas en el Chipote que llevan más de un mes y están en condiciones infrahumanas. Están ahí injustamente secuestrados, que no tienen derecho a un proceso justo y legal, y por eso los vamos a sacar y por eso estamos luchando para que haya justicia en este país. Nos acompaña a esta hora Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Primero que nada, ¿qué balance hace en estos 6 meses de protestas? Bueno, mire, la verdad, lamentablemente, que a nuestro juicio la situación, en vez de mejorar, ha ido complejizándose y ha ido empeorando. Nosotros hemos estado desde el 17 de mayo de manera prácticamente permanente en Nicaragua, hemos estado haciendo un monitoreo permanente y la verdad es que nuestro balance, ¿cierto?, no es bueno, al contrario, creemos que la situación de violación de los derechos humanos hay un aumento, se han acrecentado las vulneraciones y nuestra preocupación en el último tiempo, ¿cierto?, es que hay un creciente deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua y si bien en un inicio, ¿cierto?, la represión era muy fuerte desde el punto de vista del uso proporcionado a la fuerza, de ejecuciones extrajudiciales y si uno revisa, ¿cierto?, en los primeros meses el número de muertos es una cosa realmente abismante. En las últimas semanas, ¿cierto?, esa situación, por un lado, ha cambiado, lo que es una, comillas, buena noticia. Obviamente, cualquier muerte es muy lamentable y en ese sentido es una buena noticia que el número de muertos ha ido en un franco disminución. Pero en paralelo a eso, nuestra preocupación ha sido que junto con un deterioro del Estado de Derecho, hemos visto cómo una situación de criminalidad
criminalización de la protesta social ha ido en aumento, las manifestaciones y las protestas han sido declaradas ilegales, vemos un mayor número de situaciones de hostigamiento, cuando la gente llama a protesta, llegan grupos pro gobierno, ¿cierto?, a amenazar, a hostigar, y por lo tanto muchas veces las protestas ni siquiera se pueden realizar. Y nuestra preocupación tiene que ver sobre todo con los presos que están hoy día y los procesos que a los cuales ellos están siendo sometidos, que a nuestro juicio no reúnen los requisitos mínimos de independencia y autonomía y de cumplimiento del debido proceso. Esa es nuestra mayor preocupación hoy día, junto con la cantidad de gente que ha estado yéndose de Nicaragua en el último tiempo. Claro, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y 12 países del continente americano han alertado sobre el aumento de la represión en Nicaragua con un mayor número de detenidos en las protestas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega. De hecho, Almagro advertía que si la represión continuaba en Nicaragua, la OEA podría invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla gestiones diplomáticas contra un Estado miembro, y de fracasar allana el proceso para su suspensión. ¿Qué tan lejos estamos de ese punto? Mire, la verdad que esos mecanismos a los cuales ustedes aluden son mecanismos propios del Consejo Permanente de la OEA, y preferiría como comisionada no hace referencia a una decisión de los Estados miembros, son los propios Estados miembros quienes deben analizar y discutir la aplicación de la Carta Democrática. Nosotros como comisión tenemos un mandato muy claro, y nuestro mandato, ¿cierto?, es de denuncia y monitoreo de la situación de derechos humanos, y nosotros vamos a seguir en esa tarea independientemente de la situación y el debate que se dé en torno a la Carta Democrática. Yo prefiero no referirme a un debate que es propio, ¿cierto?, de la autonomía de los Estados miembros de la OEA. Ahora, en este momento hay una posibilidad para volver al diálogo, a la mesa de diálogo entre las partes, ¿y qué les hace pensar que puede dar resultados diferentes a los alcanzados hasta este momento? Mire, la verdad es que nuestra mayor preocupación, nosotros como comisión, si usted ve, ¿cierto?, en las distintas intervenciones que hemos hecho ante el Consejo Permanente, yo como relatora en Nicaragua, mis colegas comisionados, secretario ejecutivo, permanentemente estamos llamando, ¿cierto?, a una salida dialogada y a una solución democrática a la situación. Pero la verdad es que las situaciones que hemos visto, como la declarar ilegales las manifestaciones públicas, las detenciones arbitrarias, los procesos, ¿ciertos?, a líderes y lideresas de la disidencia y los movimientos sociales, nos parece que no ayudan a ningún diálogo. Como también un tema que nos ha llamado mucho la atención es que, por lo menos de acuerdo a la información que tiene la Comisión, hasta la fecha no existe ninguna investigación interna por parte de la policía o por parte de los tribunales para poder esclarecer las muertes violentas que han ocurrido desde el 18 de abril. En la medida que las personas no vean que el Estado de Derecho funciona, que la institucionalidad funciona, que las muertes violentas y los asesinatos son investigados y se empieza a alcanzar verdad y justicia, es muy difícil un diálogo, pero sin perjuicio de lo cual, es decir, la Comisión ve con los mejores ojos la posibilidad de un diálogo, pero yo lo veo muy difícil, para serle franca, por las condiciones que yo le estoy señalando en este momento. Si es que no vemos, ¿cierto?, investigaciones serias y responsables sobre las muertes que han ocurrido desde el 18 de abril, es bien difícil, y hasta ahora nuestra evaluación ha sido que ello no ha ocurrido. La Comisión ha solicitado información, no hemos obtenido información por parte del Estado, pero de acuerdo a todos los testimonios que tenemos de parte de los familiares de las víctimas, no hay ninguna investigación interna de la policía ni de parte de los tribunales para determinar quiénes son los responsables de las muertes que han ocurrido. El único caso, ¿cierto?, el caso del periodista Ángel Gaona, respecto a lo cual los propios familiares de Ángel Gaona han sido bastante escépticos de las investigaciones que se han realizado. ¿Han recibido alguna notificación por parte del gobierno de Ortega para entrar al país y constatar la situación de presos políticos, de poder acercarse y escuchar de viva voz cómo está recibiendo la ciudadanía el hecho de que ya ni siquiera puedan salir a manifestarse a las calles? Miren, nosotros tenemos un equipo, uno de los acuerdos, o sea, una de nuestras recomendaciones de nuestro informe, después de la visita que realizamos en mayo, fue la creación de un mecanismo de seguimiento del informe como de la situación general de derechos humanos. A partir de eso, nosotros instalamos el MECEN, el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua, y tenemos un equipo permanente en Nicaragua que ha ido tomando ciertos testimonios de los familiares de las víctimas y está ahí en tiempo real recibiendo
denuncia. Ahora, en relación a la situación que usted dice, el comisionado Joel Hernández, que es el relator de personas privadas de libertad, estuvo hace como un mes en Nicaragua y uno de los objetivos de su visita era precisamente poder visitar los centros de detención y poder entrevistar directamente a los presos. Lamentablemente nosotros solicitamos poder visitar esos centros y la verdad es que ni siquiera fueron respondidos nuestros requerimientos para que el relator pueda entrar. El MECENI también de manera insistente ha pedido poder entrar a las cárceles y no se nos ha dado esa autorización. La última vez que pudimos ingresar fui yo en el mes de julio y luego algunos equipos del MECENI, yo le diría que en el mes de julio, inicios de agosto. Desde ahí lamentablemente no hemos podido hacer una visita inspectiva a las cárceles, lo que es lamentable y creo que no favorece ni al gobierno ni menos, por supuesto, a las víctimas y sus familiares. Para concluir, ¿se está diluyendo la posibilidad de alcanzar una salida negociada a esta crisis? Porque por un lado el gobierno del presidente Ortega comete estas irregularidades, estas violaciones a los derechos humanos, pero por otro también vemos ya un desgaste, no solamente de los actores que en un momento al principio de esta crisis estaban tratando de dialogar o de interactuar, ahora también ya se está extendiendo a una mayor cantidad de la población justamente por la represión, por esta obstrucción de las manifestaciones públicas. ¿Se está acabando el tiempo de alcanzar una salida negociada? Mire, yo no podría darle respuesta a eso, es decir, yo desconozco cuáles son las conversaciones que se están haciendo en Nicaragua y los actores de Nicaragua. Tal como yo he dicho en numerosas entrevistas, a mí me parece que la salida de Nicaragua debe ser una salida democrática y conversada por los distintos actores, con el apoyo obviamente de los organismos internacionales en lo que se requiera. Desde el punto de vista de la Comisión, nuestro apoyo tiene que ver, por un lado, en la denuncia de la violación a los derechos humanos, como también poder sentar bases para generar mecanismos de verdad, justicia y reparación. Ahora, a mí yo sigo permanentemente las noticias de Nicaragua, como también recibo los informes de nuestro equipo allá, y a mí me parece que efectivamente el tema del desgaste es una posibilidad. Sin embargo, debo señalar que a mí me asombra la fortaleza de la gente en Nicaragua y pienso que ellos siguen buscando distintos mecanismos de denuncia para poder hacer públicas sus protestas, y por eso nuestra mayor preocupación ha sido estas notas de la policía. Una primera nota señalando, ¿cierto?, que quienes llamaban a las protestas eran responsables de los actos de violencia que ocurrían en esas protestas de manera automática, de alguna manera inhibiendo el derecho a la protesta, y posteriormente señalando que las protestas y las manifestaciones son ilegales a menos que se cuente con una autorización. Como comisión nosotros hemos insistido en el derecho a la protesta social y ese derecho se debe ejercer de manera libre y obviamente bajo ciertas condiciones, ¿cierto?, de protesta pacífica, pero nosotros hemos visto que en la gran mayoría de los casos ello ha sido así, y sí es una preocupación que nosotros hemos visto en el último tiempo, que son primero estas regulaciones que restringen ciertamente el derecho a la protesta, y por otro, cuando se llama protesta, hemos recibido denuncias de que la gente cuando llega ya hay paramilitares y gente pro gobierno que están hostigando a la gente, y muchas veces la gente se va por temor. Ahora, sin perjuicio de lo cual, nosotros volvemos a insistir y esperamos, ¿cierto?, que los nicaragüenses logren buscar una salida democrática a esta situación. Y cuando usted me dice que el tiempo se agota, creo que lo que se agota, ¿cierto?, es que aquí hay víctimas, hay personas de carne y hueso con nombre que están sufriendo, están quienes han sido asesinados, están los familiares de los asesinos y están quienes hoy día están presos a nuestro juicio bajo fundamentos muchas veces inexistentes y bajo procesos que no son legales, y esa es nuestra mayor preocupación hoy día. Pero me parece, de seguir las noticias, que los líderes de la disidencia, los líderes de los movimientos sociales siguen muy activos. Yo creo que el desgaste es un tema, pero no lo veo, la verdad, para serle franca. No lo veo. Y sí esperaría que el gobierno empiece a establecer ciertos puentes para que se busque una solución a esta situación. Le agradezco a Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.
Gracias por seguir con nosotros. En la tarde de NTN 24 avanzamos. La comunidad transgénero se convierte nuevamente en blanco de la administración de Donald Trump. El mandatario busca eliminar el reconocimiento a las personas trans al establecer una definición legal del sexo. Este sería inalterable y determinado por los genitales con los que nace una persona. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, ha dado seguimiento a este tema. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En las últimas horas, el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que está revisando todas las opciones sobre la mesa en cuanto a las personas transgénero. Sin embargo, de implementar esta medida, la Casa Blanca estaría eliminando cualquier decisión que una persona trans pueda tener sobre su propio cuerpo. Es por esto que activistas de organizaciones a favor de la comunidad LGBTQ salieron a marchar desde la organización Human Rights Campaign rumbo a la Casa Blanca, a solo 7 cuadras de aquí, para intentar frenar a la administración. A través de mi existencia he escuchado mensajes, he sufrido violencia, he sido una persona que no ha tenido una vida tan fácil. Pero algo que sé, que el día de hoy estoy parada aquí porque nunca me dejé por vencida. A pesar de que el mundo siempre me atacó, a pesar de que el mundo siempre me ultrajó, yo sabía de que la persona que necesitaba amarse a sí misma, la que necesitaba darse un abrazo, la que necesitaba creer en ella misma, era yo. Como personas trans, no necesitamos la aprobación de alguien más para poder existir. Todo el mundo merece derechos y protección, sin excepciones. Nosotros nos rehusamos a regresar a aquel tiempo en el que las personas transgénero estaban en el closet o eran ignoradas o excluidas. Deshumanizar a aquellos que no te gustan o con los que no estás de acuerdo es el sello de un gobierno autoritario. Pero la administración de Trump y su crueldad simplemente une las voces de progreso que están aquí alrededor del país. Nosotros tenemos la ley de nuestro lado, la comunidad médica de nuestro lado, tenemos la moralidad de nuestro lado y decencia de nuestro lado. Esta medida intenta revocar protecciones que se implementaron bajo la administración de Barack Obama. Un activista que está a favor de la comunidad LGBTQ llegó a la Casa Blanca también a manifestar, pero precisamente en contra de la organización Human Rights Campaign, pues no está de acuerdo en cómo esta organización aboga por los derechos de la comunidad transexual. Sin embargo, algunos activistas de esta misma organización intentaban silenciarla. Yo tengo amigos transgénero que piensan que esta organización es asquerosa. Tengo amigos gay que piensan que esta organización es asquerosa y no representa el pensamiento de las personas de la comunidad LGTBQ. Pero esta no sería la primera vez que el mandatario estadounidense Donald Trump intenta ponerle fin a derechos para las personas transexuales. En una ocasión intentó prohibirles la entrada a las Fuerzas Armadas y también intentó revocar protecciones federales que le permiten a estas personas utilizar el baño que deseen dentro de escuelas aquí en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Seguimos en la tarde. Hablamos de Estados Unidos, donde faltan 2 semanas para que se lleven a cabo las reñidas elecciones de medio término definitivas para determinar hacia dónde se inclina la balanza partidista del país. Ya varios estados iniciaron la votación anticipada que da la opción al votante de sufragar antes del 6 de noviembre. Hoy Texas, Arkansas, Massachusetts y Florida, entre otros, comienzan a recibir a los votantes. Paola Serna, en el sur de la Florida, con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el centro electoral del condado Miami-Dade y les comento un poco este sistema con el cual cuentan 35 estados de la Unión Americana más el Distrito de Columbia, que da la posibilidad a los votantes que se encuentren registrados de ejercer su derecho al voto para estas elecciones primarias, completando esta, que es, por ejemplo, en el caso de la Florida, de aquí del condado Miami-Dade, esa es la boleta que deben completar las personas que van a sufragar antes del 6 de noviembre y posteriormente pueden traerla durante este periodo de tiempo al lugar donde se encuentren registrados. En el caso de la Florida se están eligiendo senadores también para gobernador, también están siendo electos representantes a la Cámara en esta oportunidad y varias enmiendas a la Constitución del estado de la Florida y algún tipo de enmiendas también para cada una de las ciudades. Esta, particularmente la de la Florida, es una boleta bastante extensa, por lo que el llamado es a que las personas vengan anticipadamente y aprovechen esta oportunidad para ejercer su derecho al voto. Son las elecciones que te afectan directamente localmente. Las presidenciales te afectan, pero es nacional. Estas son las elecciones donde pasan
enmienda donde pasan localmente te puede afectar desde subir los impuestos de la propiedad o pasar leyes que quizás no esté de acuerdo o esté en favor. Los hispanos significa aquí en el condado de Miami-Dade es un 60% de todos los electores, que son 1.4 millones. Hay más de 800,000 votantes hispanos. Ahora, ellos usualmente salen como salen los votantes normales, que es un 40% de los que son inscritos. Hoy empieza el día del voto anticipado, es por 14 días antes de la elección. Lo que significa es que los votantes pueden ir a cualquier sitio, hay 28 en el condado, a donde pueden votar, cerca de la casa, cerca del trabajo, si pasa por uno manejando, pueden entrar e ir a votar antes del día de la elección. Usualmente salen como un 40% de los votantes a salir a votar. Estamos esperando entre un 50 y un 60 y esperamos eso porque en la primaria usualmente sale como un 14% y salieron un 21%, que es un aumento de casi 50%. Teniendo eso en cuenta, pues estamos esperando que un 50% salen a votar. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. 5:56 de la tarde en Miami. César Grajales, director de Coaliciones de Libre Initiative y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo se prevé que reaccione el electorado, tal vez por zonas, por esos estados que pueden definir una elección? Bueno, en este ciclo electoral, obviamente, a comienzo del año se estaba hablando de esa onda azul, sí, o lo que le llaman en inglés the blue wave, que básicamente representaría los demócratas masivamente saliendo a votar y cambiando algunas de las sillas electorales. Sin embargo, hay varios artículos que han salido recientemente donde muestran que esa onda, esa ola azul que se esperaba, en realidad se ha ido reduciendo y la motivación, digámoslo así, de la parte demócrata no es tan grande como se esperaba. Y por otro lado tenemos una base republicana que está muy motivada y también está saliendo a salir. Así que no sé hasta qué punto ese cambio fuerte donde se iba a ver reflejado con los demócratas lo vamos a ver el 6 de noviembre o durante estos días del voto temprano, pero sí, obviamente, a partir de hoy, que es el voto temprano, por ejemplo, en un estado como la Florida, todas las noticieros y todos los ojos están pendientes del estado, de un estado tan importante como es la Florida en la parte electoral. ¿Y qué peso tendrá el tema migratorio en estas elecciones? Es muy importante. Sin embargo, siempre ha existido la idea de que el tema migratorio es el tema principal para la comunidad hispano-latina de los Estados Unidos. Es un tema sensible, es un tema importante, pero no es la prioridad. Hay muchísimas encuestas que muestran que la prioridad sigue siendo trabajo, economía, educación, salud. Entonces yo creo que va a jugar un gran rol la parte de la economía. La economía está siendo, los números salen muy positivos actualmente. La parte de la salud es algo que es muy importante. Digamos que los candidatos que se han implicado en ese tópico, en ese tema, independientemente del partido, es un tema muy importante del reformar el sistema de salud en el país. Y la parte de la educación, ¿no? Cómo van a poder seguir pagando los padres por la educación de los hijos. Yo creo que esos temas son básicos. Obviamente tenemos ahorita una caravana de centroamericanos que vienen hacia los Estados Unidos y no deja de ser un tema sensible, pero como en el día de hoy me encuentro de camiseta, yo he estado tocando puerta a puerta el día de hoy diciéndole y con mi equipo a la comunidad que salga a votar, pero precisamente ese tema de migración no ha salido como tema prioritario. Tema prioritario ha sido economía. Claro, quiero detenerme primero. Ahí no ha habido un muro fronterizo, sin embargo, parece que México le está haciendo ese trabajo sucio al gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué se puede esperar ya a la hora del voto? Porque por un lado vemos que hay mucho rechazo a los dichos del presidente, a este discurso racista contra los migrantes, pero a urnas cerradas, ¿qué tanto es el castigo realmente electoral para estos dichos del presidente? O por el contrario, vemos que hay un voto que favorece al presidente para seguir justamente con esta mano dura contra los migrantes. Obviamente, el presidente ha tenido comentarios desafortunados. Por ejemplo, el tema migratorio, particularmente para nuestra organización, es un tema importante. Nosotros entendemos la necesidad de muchas personas cuando vienen a los Estados Unidos en busca de oportunidades y creemos que el sistema migratorio definitivamente se tiene que reformar y generar oportunidad de ingresar al país de manera legal y rápida a muchas personas que están buscando una oportunidad. Comentarios desafortunados, pensar que toda la gente que migra es delincuente, creo que eso es
desafortunado. Yo creo que viene mucha gente buena. Sin embargo, también hay que reforzar las fronteras. Hay que entender que no pueden existir una frontera débil, porque también hay gente que quiere hacerle daño al país. Ahora, ¿cómo se va a reflejar eso en el voto? Mire, honestamente, eso no se sabe hasta el día después de la elección, o mejor dicho, la noche de la elección, porque ya lo vimos en el 2016, habían ciertas encuestas que mostraban algunos números y al final del día la mayoría de ellas salieron equivocadas. Reitero lo que dije al comienzo, se esperaba una onda azul este año grandísima. Algunos artículos han salido recientemente donde muestran que esa onda tal vez no vaya a ser tan grande como se esperaba. Y el tema migratorio, pues es importante, es un tema sensible, pero al final del día yo creo que va a primar, como siempre, la parte económica y la parte del tema de la salud, que es prioridad para la mayoría de los ciudadanos de este país. Usted decía que el tema de la economía, el trabajo, son temas que son importantes y según algunos índices de la prensa estadounidense, pues esos son puntos en los que el presidente Donald Trump sale bien calificado. ¿Puede haber un voto de calificación positiva al presidente Trump y con base en eso tener consecuencias favorables para la bancada republicana? Obviamente en el tema, como lo acabas de mencionar, económico, pues mucha gente lo aprueba. Nada más le pongo un ejemplo. El día de hoy me encontré con un votante, fuimos a una casa a decirle que el voto temprano comenzó hoy, si quería votar en voto temprano o el día de la elección. Obviamente nosotros nunca, como hacemos una organización no partidista, hacemos la pregunta del presidente, pero las personas siempre comentan y hablan y en algunas ocasiones hablan de, el presidente ha hecho positivo por la economía, pero no en la parte migratoria, por ejemplo. Entonces ahí hay sentimientos encontrados y ahí va a haber gente que realmente puede ser que castigue digamos, a los candidatos elegidos por el presidente o apoyados, pero pueden haber otros votantes que simplemente se sienten molestos con los comentarios del presidente en muchas ocasiones hacia la comunidad inmigrante, los inmigrantes, pero sienten que la economía va bien en el país y que hay que darle una oportunidad también a esas políticas públicas. ¿Y qué hay con el tema de la investigación de la trama rusa? Ese es un tema que sin duda alguna ha sido candente. Por los últimos días se ha reducido. Ya vemos que la semana pasada y antepasada ha estado el tema de Arabia Saudita y la muerte desafortunada de este columnista del Washington Post. Y yo creo que, digamos, que quedó un poco de lado, aunque sigue caminando. Vimos que el ex abogado del presidente Cohen mencionó de alguna manera puso en un tuit que apoyen a los demócratas. Creo que eso es lo más reciente en el tema de la trama rusa, pero particularmente creo que eso es algo que debe de continuar, se debe llegar al final, y yo creo que el pueblo americano ya quiere ver una respuesta con relación a eso, en si hubo injerencia por parte del presidente o solamente la gente que lo rodeó, y qué tan enterado estaba el presidente o si de ninguna manera estuvo enterado de lo que sucedió con la trama rusa, pero sí el pueblo americano ya, digamos, que quiere una respuesta conclusiva a ese tema. ¿Qué tantos cambios puede haber en relación con justamente los cambios en el gabinete del presidente Donald Trump? ¿Cómo puede tener una influencia ahora en las elecciones? Porque hemos visto varios cambios, incluso vemos una relación mala con los medios de comunicación. Siempre denuncia que hay un movimiento como de fake news en los Estados Unidos. ¿Cómo puede influir eso en unas elecciones? Bueno, la libertad de prensa siempre tiene que ser importante y ser protegida en este país. Yo entiendo que el presidente tiene descontento en muchas ocasiones con algunos medios de comunicación, pero el trabajo de los medios de comunicación es importante, estemos o no de acuerdo en muchas ocasiones con ellos. Yo creo que en el aspecto del control de la Cámara, por ejemplo, y del Senado, eso es algo que se ha venido debatiendo este año, que probablemente los demócratas vayan a controlar alguna de las cámaras. Sin embargo, por números recientes, está un poco complicado. Se esperaba que iba a ser algo conclusivo, que los demócratas lo iban a controlar una de las dos cámaras o quizá las dos, pero en este momento muchas de las carreras que hay en el país están a cabeza con cabeza, entonces no se sabe. Y le pongo un ejemplo claro, el distrito 27 en Miami, que es un distrito muy popular a nivel nacional porque de ahí viene la congresista Ileana Ros-Lehtinen, y allí hay una candidata demócrata y se esperaba que por de facto ella iba a ganar, pero en este momento de hecho la candidata republicana está liderando 2 puntos sobre ella, y esto muestra, digamos, que en ese pequeño entorno lo que puede estar pasando en otros distritos a nivel nacional. Entonces yo creo que los demócratas, si quieren ver un cambio, van a tener que
que salir y seguir movilizando a la gente, y pues los republicanos van a tener que seguir comentando también acerca de los beneficios de la economía y de la reforma de los impuestos del año pasado. Le agradezco a César Grajales por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias. Avanzamos. Fiscales del Distrito Este de Nueva York eliminaron 6 de los 17 cargos que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán, con el objetivo de agilizar el caso que se llevará a cabo el juicio el próximo 5 de noviembre. El narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa está acusado de tráfico de drogas por una corte de Estados Unidos. También está imputado por lavado de dinero relacionado con el contrabando masivo de poco más de 14,000 millones de dólares en efectivo desde Estados Unidos y Canadá hacia México. La acusación busca además confiscarle esos recursos en ganancias ilícitas que supuestamente obtuvo en esos negocios. Sigue el drama de los caminantes venezolanos. NTN 24 hace seguimiento al duro recorrido diario de cientos de ciudadanos que huyen de la crisis bajo el régimen de Maduro y que buscan una vida digna fuera de su país. Hoy la historia de un pequeño de 5 años que no escogió ser caminante, pero la situación no lo dejó otra opción. Nuestro enviado especial a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, Carlos Albino, tiene el reporte. Carlos. Amigos de la tarde, saludos desde Cúcuta. Miren, Cúcuta se ha convertido en una salida de emergencia para los venezolanos. Es por eso que seguimos acompañando a los caminantes. Son esas personas que emprenden largas caminatas desde acá de Cúcuta a otras ciudades del país, incluso a otras naciones. Acá hay 7 puntos de puesto de atención al migrante de la Cruz Roja colombiana. En uno de ellos conocimos la historia de una mujer y su hijo de 5 años. Llevaban 3 días caminando. Van hacia Ecuador. Me duele los pies, los dedos, todo eso. ¿Por qué? Voy tanto caminar. Esto también. Me duele. Es el estremecedor relato de un niño de 5 años. No escogió ser caminante. Está con su mamá. Escapan del hambre en Venezuela. Camino, respiro, me canso. Tengo ganas de beber agua. A veces ve como un juego lo que está viviendo, pero se cansa. Ayer que me dijo mamá, ya no vamos a caminar, y llegamos ahí donde nos quedamos anoche y él se acostó y anoche tenía un dolor en los pies. Durante el camino en Venezuela fueron robados, quedaron sin ropa y sin las pocas pertenencias que cargaban. ¿Por qué estás llorando? ¿Ah? No, que nos pasó en Barinas, que nos robaron todo. Bueno, yo le dije, bueno, hijo, para adelante. Por ahí vemos que conseguimos, por ahí vemos que si nos dan una ropa, unos zapatos para ti. Y aquí vamos luchando hacia Ecuador. Allí están, descansando en este punto de atención al migrante de la Cruz Roja, donde todos los días llegan caminantes. Diariamente, en todos los puntos que tenemos nosotros, estamos atendiendo más de 1.000 personas. Yurbi y su hijo quieren llegar a Ecuador. Les faltan por recorrer más de 1.300 kilómetros. Son historias dolorosas que aprietan el corazón. La tarde seguirá acompañando a los caminantes, la travesía de los venezolanos. Es la información desde el norte de Santander, en Colombia. Los enviados especiales, Orlando Bulla, Carlos Arturo Albino, para la tarde de NTN 24. Gracias, Carlos. Y la actriz de Hollywood, Angelina Jolie, en su calidad de embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, llegó a Perú. En 3 días espera escuchar a los migrantes venezolanos que han huido de la crisis humanitaria en su país. Se reunirá con representantes del gobierno y organizaciones para brindar apoyo a los que huyen del gobierno de Nicolás Maduro. El informe es de nuestra cadena aliada, América Noticias. Fue esperada en gran medida por los jóvenes entusiastas del populoso distrito de San Juan de Lurigancho. La estrella de Hollywood, Angelina Jolie, pisó suelo peruano como parte de una visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La actriz estadounidense, conocida por su trabajo humanitario en varios países del mundo, visita el Perú por ser uno de los países de Latinoamérica que recibe y alberga a más ciudadanos venezolanos que han huido de su país debido a la crisis política y económica que atraviesa. ¿Usted es un abogado? Sí, en Venezuela. Por años atrás seguía practicando el derecho. Cuando me vine, sí. Well, he was practicing before he came. You were practicing law, and now you're learning about clothing. Estaba practicando derecho y ahora aprende sobre hacer tela. Sobre tela. Pero siempre hay algo nuevo que aprender. Jolie se tomó un tiempo no solo para escuchar sus historias y sus ganas de salir adelante,
muchos se vinieron caminando 17 días, 23 días. Yo considero que después que escuché las historias de aquí, considero que me vine como una reina. Sino también para traer un mensaje de esperanza. La razón por la que ella está aquí es para saber cómo son ustedes, su familia, las buenas personas que son, y ese es el motivo de la visita que ella está haciendo ahora. Y que entienda la gente de que Venezuela no es un lugar que la persona se quiera mudar simplemente porque sí, sino porque es una situación muy difícil la que está viviendo ahora, ¿no? Su misión en nuestro país durará 3 días y se reunirá con refugiados y representantes del gobierno, así como organizaciones que contribuyen a una respuesta humanitaria en favor de los migrantes y refugiados venezolanos. Uno de los albergues que visitó Angelina Jolie fue Sin Fronteras, fundado por el empresario peruano René Coveña. Y él es precisamente nuestro invitado a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Le pregunto, ¿qué fue lo que encontró Angelina Jolie en esta primera jornada de visita en Perú? Señor Coveña, ¿me escucha? Bueno, les decíamos, es una visita de 3 días en territorio peruano. Va a visitar algunos refugios de ciudadanos venezolanos que están en tránsito por este territorio. Va a reunirse con algunos líderes regionales para revisar justamente con qué es con lo que se encuentra, cuáles son las historias de vida de estos ciudadanos venezolanos en territorio peruano. Hay que recordar que la ONU estima que alrededor de 2.3 millones de venezolanos, es decir, 7.5% de la población de los 30 millones, viven en el exterior, de los cuales 1.6 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación, que en 2018, cabe destacar, escalaría a 1.350.000%. Esto de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Le pregunto, señor René Coveña, ¿con qué se encontró la actriz en territorio peruano? Se encontró con muchas sorpresas. No pensó que era tan grave tal vez la situación que ella veía por televisión o le hacía seguimientos por las redes sociales. Al hablar directamente con ellos, con todos y cada uno de ellos, les pusieron el problema, cómo han hecho, cómo han caminado 15, 20, 25 días, hasta muchos más de un mes para llegar aquí con casi descalzos, desnutridos y algunos con, digamos que una semana a 10 días más sin bañarse. Y pudo constatar el drama y ella en una oportunidad incluso se le cayeron las lágrimas. ¿Como por ejemplo con qué? Con el caso de una señora que lloró porque... Se siente triste porque está aquí, pero sus hijos, ella por lo menos en la mañana toma avena y le brindamos un almuerzo en el mediodía, pero su hija no sabe si está comiendo o no está comiendo porque no está sin dinero allá. Claro. Ahora, ¿qué ha hecho en estas primeras horas y qué otras actividades tiene previstas en la agenda? Bueno, yo hasta donde he podido averiguar, porque a nosotros no nos dijeron que iba a venir ella, lo que he podido averiguar que ha estado en Tumbes, que es la ciudad fronteriza de Ecuador y Perú, ha visitado un albergue de unas madrecitas y luego ya se venía para Lima. No sé qué otra, iba a irse a la frontera, migraciones, un rato a visitar a los venezolanos que están por ahí, luego se venían para Lima. Eso es lo que sé hasta hace una hora. ¿Ella llegó al albergue que usted administra, pero no lo sabían? ¿Ustedes no lo sabían? No, por supuesto que no. ¿Y de repente llegó y se les apareció en la puerta o cómo fue? Tampoco sí. Lo que pasa es que el día lunes vino un emisario del ACNUR, que siempre estábamos buscando dialogar con ellos para que nos ayuden, y vino a ver, chequeó el albergue muy rápidamente. Para el día miércoles vino con ya 2 funcionarias del ACNUR, pero de Estados Unidos, no es del ACNUR Perú, sino ACNUR Estados Unidos, creo que está la oficina principal, y vinieron y chequearon nuevamente, hablaron conmigo, y lo que me causó sorpresa fue que nuevamente al día siguiente vinieron. Y me dijeron, mire, hemos decidido que vas a tener la visita digámosle así, una alta comisionada de las Naciones Unidas que va a ayudarlos a ustedes a solucionar todos sus problemas, y quiero que le cuenten las cosas tal como son y se muestren tal como se están mostrando ahora, pero nunca nos dijo el nombre. Dije, ¿cómo se llama quién va a venir? No le podemos decir el nombre por medidas de seguridad. Y al día siguiente, sábado, vinieron como 4 personas del extranjero de seguridad, se identificaron,
de la ACNUR y comenzaron a chequear la zona, el albergue, todas las instalaciones, ¿no? Para ver el tema de seguridad. Entonces ahí yo dije, de hecho, que va a venir alguien importante. Lo tenía clarísimo, pero pensé que era un alto funcionario de la ONU. Pero cuando llegó a las 2 de la tarde con 15 a 20 minutos, bajaron como 7 camionetas, bajó ella, todo el mundo nos quedamos helados. Oiga, René, y le pregunto, ¿usted tenía una lista de cosas que le iba a compartir, que le pudo mostrar, incluso hasta pedir, porque también hay una situación complicada para sostener a esta cantidad de migrantes venezolanos? ¿Qué fue lo que le pudo alcanzar a decir que necesitan o que le piden ayuda en trámites migratorios, comida? ¿Qué es lo que necesitan? Más que todo, en esta casa que tiene 200 metros cuadrados de terreno, están viviendo actualmente 155 personas, llegamos hasta un pico de 200 en un solo momento, en una litera o camarote, acá le decimos camarote, en Venezuela dicen litera, duermen de plaza y media, duermen 2 arriba y 2 abajo. A veces en una plaza y media duermen papá, mamá, hijos, y no se puede, pues ya estamos en un tema de hacinamiento. Ella se dio cuenta de eso, le pedimos y dijo que nos iba a ayudar para montar 1 o 2 albergues más, para poder ayudar más a la gente. Eso fue lo más positivo. Incluye, obviamente, el tema de la comida, medicina, hablamos todos esos temas, ¿no? Claro, ¿y este trámite lo van a adelantar con ellos en esa misma zona, este espacio de 2 albergues, para cuántas personas más? Sí, la idea es esta semana nos vamos a reunir con personal del ACNUR para ver qué tamaño de local necesitamos, más grandes, alquilar 1 o 2, y para poder meter más gente, pues por lo menos unas 300 personas por cada local. Por lo menos ayudar cada 30 días, como hacemos, unas 1000 personas. Ahora, ella tiene experiencia en zonas marginales con refugiados. ¿Qué les dijo de la situación de los venezolanos? Porque estamos en otro contexto totalmente diferente al que ella ha visitado. ¿Qué les dijo de esta situación tan peculiar? Que tengan mucha fuerza, que esto va a pasar, que esto no va a durar, que ellos van a hacer todo lo posible para que esto cambie, y que se mantengan unidos, como lo vean acá en nuestro refugio, nuestro albergue, como una sola familia, que se ayuden entre ellos, que ya va a llegar ahora, a partir de ahora, de todo el esfuerzo que mi persona ha venido haciendo, ella ha venido a sumar esfuerzos para que vivan una forma más digna de lo que ya viven, ¿no? Les ha venido a dar palabras de aliento, y la gente no se esperaba, lloró mucho con ella, le contó sus problemas, trató con unas personas que estaban enfermas, con niños, ella muy humilde, se encontró con 3 niños ahí y yo le alcancé una silla y ella se había sentado en el piso, conversando con los niños, y bien humilde, muy humilde, me quedé anonadado con su presencia. Justamente eso le iba a preguntar. Vemos algunas fotografías de ella interactuando con la gente, vestida como cualquier persona, en realidad tratando de llegar al corazón de las personas que están en este lugar. ¿Cómo fue la interacción? ¿Qué era lo que les preguntaba? ¿Qué era lo que le llamaba a ella la atención? Porque estamos hablando de mujeres con niños, muchos adolescentes en circunstancias bastante complicadas, no solamente por la situación emocional, sino también porque están en medio del hambre, del cansancio. ¿Cómo fue ese ser humano de esa actriz de Hollywood, pero mezclada ya en esta situación de los venezolanos? Sí, como le dije, estuvo muy conmovida y también muy receptiva para escuchar la problemática de muchos de ellos, que le comenzaron, incluso hablaban y se les caían las lágrimas a los venezolanos y también a ella. En muchas oportunidades se le veía, si bien es cierto, una mujer acostumbrada a estar en temas de sitios de refugiados, así. Me imagino que he escuchado casos infinitos, pero esta vez toda su dureza no le duró mucho, porque se le cayeron las lágrimas por la emoción con que los venezolanas contaban el drama, y lo que estaba más que todo alejada de sus hijos, y ella, entiendo, muy susceptible con el tema de los niños. ¿Dijo algo de la política venezolana, del gobierno de Nicolás Maduro, o prefirió mantenerse en términos humanitarios en esta visita? En términos humanitarios. Lo que dijo fue exactamente, me lo grabé, como se dice, es que no todo dura para siempre, que hay que echarle ganas, hay que echarle fuerza, que cuenten con su apoyo, que ella quiere que la gente del mundo se entere
de la Venezuela de hace 5 años no es la misma Venezuela de ahora. Esas palabras textuales que estoy citando de ella. René, ¿y la gente la reconocía? Porque usted decía que se sorprendió por la humildad que tenía. También me cabe la pregunta, ¿físicamente le sorprendió a usted? ¿La gente cómo la recibía? Porque al final es una persona famosa, pero no sé si necesariamente toda la gente la reconozca por la trayectoria de cine o cómo fue esta recepción. Más la reconocen como actriz. Más le decían Maléfica, ha venido Maléfica. ¿No? Las niñas también decían, mamá, ahí está Maléfica, le faltan sus cuernos. Así decían las niñas inocentemente. Pero sí, bien reconocida. Angelina Jolie, una persona muy famosa en mi país y veo que también en Venezuela. La reconocieron en una que se quedaron petrificados, lloraban, no, ella les saludaba y se quedaban con la mano como que la querían abrazar y les faltaba fuerzas para estirar los brazos, pero después reaccionaban y la abrazaban bien duro. Como es delgada, me da la sensación que le iban a quebrar en dos. René, usted le dio su abrazo y su beso, supongo, de agradecimiento. Esa oportunidad es como cometa Halley. Así nomás no lo vuelves a vivir en tu vida. Hay que aprovechar. Muy bien, a nombre de todo el pueblo peruano le dio un abrazo y un beso. Bueno, le agradezco mucho, René Cobeña, fundador del Albergue Sin Fronteras en San Juan de Lurigancho. Gracias por esta entrevista y por haber compartido la situación de los venezolanos que usted ayuda de manera desinteresada y que en esta ocasión le tocó contárselo a esta actriz Angelina Jolie. Gracias por su tiempo para Entre 24. Gracias a ustedes, señorita Yolín. Gracias y por también estoy un abrazo bien fuerte a los hermanos de Colombia. Somos hermanos debajo de este cielo, todos somos seres humanos para Dios. Un abrazo a la distancia para todos y siempre positivo. Buena tarde para usted. Avanzamos. La representación venezolana ante la Unión Interparlamentaria Mundial anunció que ante la gravedad de la crisis de derechos humanos y migración que hay en el país, el organismo ha solicitado nuevamente al gobierno nacional realizar una visita, la cual habría sido permitida y se estaría esperando por la fecha. Los miembros señalaron también que durante la última reunión de este grupo aprobaron un informe conjunto sobre la violación a los derechos de los ciudadanos y de los parlamentarios. Además, los parlamentarios del mundo se mostraron muy preocupados por el caso Albán y plantearon que se ha discutido en todos los países. Una visita amplia de la Junta Directiva de la Unión Interparlamentaria Mundial y de la Comisión de Derechos Humanos de esta organización habría sido aprobada por el gobierno nacional, según informaron parlamentarios venezolanos que la integran. Explicaron que la representación del gobierno encabezada por Tania Díaz habría realizado el anuncio a las autoridades del grupo. En el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios hemos exigido que esta visita no sea una solamente de carácter administrativo y que no se limite a la directiva de la Unión Interparlamentaria, sino que contemple la visita del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios. Evidentemente no van a haber normalidad porque esta no existe, ¿no? Y lo que ha pedido la Unión Interparlamentaria lo ha exigido así, lo ha dicho la presidenta de la Unión, Gabriela Cuevas, ha dicho que ellos, la Unión Interparlamentaria vendría a Venezuela, pero sin límites ni condiciones. Ellos quieren ver todo. Incluso ha dicho la presidenta que quiere visitar a los presos políticos y ver la condición en la que se encuentra el diputado Requesens. Indicaron que la preocupación por los derechos humanos en el país es tan grave que fue aprobado un informe conjunto que solo fue rechazado por Nicaragua, Cuba y Bolivia, ni siquiera de forma total, y en el cual se denuncia a Venezuela como el que más parlamentarios perseguidos, acusados o presos tiene, con 60, y en el que exige una investigación imparcial sobre casos de Fernando Albán. Eso significa que el resto del mundo, incluso parlamentos que están altamente cuestionados por la violación de derechos humanos de los parlamentarios, todos, sin excepción, aprobaron el informe y las decisiones que se tomaron en el caso Venezuela. Se hace mención expresa al tema del arresto del diputado Juan Requesens. Se cuestiona en la resolución el supuesto carácter de flagrante el que fue detenido de manera ilegal el diputado Requesens. Asimismo, se exige a las autoridades nacionales cesar el acoso contra el Parlamento venezolano y cesar la persecución política contra los parlamentarios. Ante las presuntas evaluaciones de una posible acción militar de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, señalaron que esto es rechazado por la Unión Interparlamentaria a pesar de la grave preocupación por el tema migratorio. Creo que fue muy clara las declaraciones de Pompeo y cualquier interpretación de la ABC pareciera que va en contrario a lo que dijo el secretario
secretario de Estado norteamericano. Pero creo que es importante dejar claro eso porque es muy difícil que alguien pueda pedir una invasión donde él se encuentra dentro del territorio que va a ser invadido, ¿no? Los diputados indicaron que el tema de los derechos humanos y las migraciones en Venezuela ha sido tan importante y preocupante para este organismo que solicitaron la presentación de un informe formal en el mes de diciembre, especialmente centrado en los casos de Fernando Albán y el diputado Juan Requesens. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y la oposición venezolana asegura que más de 120 millones de dólares han sido malversados por el gobierno de Nicolás Maduro en la adquisición de alimentos para las denominadas cajas CLAP. El gobierno mexicano desmanteló una red que vendía a sobreprecio los productos a funcionarios venezolanos. Este es el informe de Oliver Fernández en Caracas. Según el diputado Juan Guaidó, esta red de corrupción integrada por funcionarios del gobierno venezolano trafica con la miseria humana al no permitir a los ciudadanos el acceso a los alimentos. El Estado mexicano chequea que la factura, por decir un monto en Venezuela, cuando llegaban unos containers procedentes de México, era de 30 millones de dólares. Y cuando declaraban los impuestos, saliendo de México, eran de 5 millones. El presidente Nicolás Maduro aseguró que es un falso positivo provocado por el gobierno de México. Un falso positivo, una operación de investigación para intimidar, y allanaron los depósitos, los galpones, a las empresas que producen y nos venden los productos en México. ¿Para qué? Para intimidar y que ningún empresario se atreva a venderle a Venezuela. Nicolás Maduro también dijo que muchos de los alimentos son producidos en Venezuela, a lo que el diputado Juan Guaidó respondió. Es evidente que a Maduro lo engañan o necesita mentir deliberadamente para hacer creer al pueblo de Venezuela que hoy no se come el cuento. Hoy cualquiera que va al mercado, cualquiera que ve los precios, cualquiera que ve cómo se dolariza la economía por la vía de los hechos y la inflación se come lo poco que podemos producir o ganar, tiene muy claro que en Venezuela destruyeron el campo. Mientras tanto, los ciudadanos denuncian que los alimentos provenientes de México son de mala calidad y muchos llegan vencidos. Hay cosas que no nos gustan. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra harina de maíz de aquí, pues, y la de allá es diferente. ¿Y cómo hace? ¿Se la comen o no? Claro, tenemos que usarla. Ni modo. Representantes de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática esperan que el gobierno de México pueda dar con cada uno de los nombres de estos funcionarios venezolanos implicados en la malversación de fondos que pertenecen al pueblo de Venezuela. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. 6:32 en Venezuela. En esta parte del programa nos acompaña Juan Guaidó, diputado del Parlamento venezolano y dirigente nacional de Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Saludos a todos los que nos sintonizan. Primero que nada, la gravedad de este desvío de recursos humanitarios. ¿Qué nos puede decir? Bueno, varios elementos. Lo primero es que esto forma parte de una gran cantidad de denuncias que ha hecho el Parlamento venezolano, que ha hecho lo que es la Comisión de Contraloría del Parlamento, que viene aunado a lo que fue el escándalo de Odebrecht en Venezuela, por más de 30.000 millones de dólares en contrataciones y 76% de obras inconclusas, lo que fue una denuncia por malversación de PDVSA, que por cierto, en ese momento el Parlamento Nacional le da voto de censura a Rafael Ramírez y Maduro, que lo vieron en un video antes, decía que esto era una campaña para malponer a Rafael Ramírez, que esto era una campaña para atacar a lo que ellos llaman la revolución bolivariana. Meses después le dieron la razón al Parlamento y hoy Rafael Ramírez está solicitado por el mismo Nicolás Maduro Moro. Así que esto es parte de lo mismo. Lamentablemente tienen que ellos reconocer lo que hoy es evidente. Este nuevo subsidio de alimentación que pretenden darle al pueblo de Venezuela, que lo llaman CLAP, que no es nada más un subsidio de alimentación directa, que deriva de algunos otros tipos de subsidios, lo que era Mercal, lo que era Fedeval, en su momento, hoy de nuevo no llega a las casas de los venezolanos que hoy lo necesitan, incluso como hacía referencia esa vecina, esa ciudadana que decía que no llega con la misma calidad que debe llegar y deben hacerlo por necesidad. Hoy están jugando con la necesidad del pueblo de Venezuela al comprar con sobreprecio en México, como así lo denunció Cancillería mexicana, en 112%, y multiplicar eso en la entrada en puerto venezolano en casi 500%. Es decir, ellos compran ya con sobreprecio las entradas mexicanas en todo un movimiento, incluso para lavar dinero, y declaran a la salida del puerto mexicano entre 4 y 5 millones de dólares, por dar un monto y un ejemplo, por lo cual incluso inicia la investigación. Y cuando en Venezuela
declaran que la mercancía vale casi $30 millones. Así que esto es parte de lo que sea el ciclo de estafa del pueblo de Venezuela, parte de lo que es una larga lista de casos de corrupción investigados por el Parlamento Nacional, denunciados a nivel internacional. No solamente es, insisto, el Café Club, está por ejemplo preso Nervi Villalobos, que fue viceministro de energía en España, está preso Roberto Rincón, que fue alto dirigente o directivo de PDVSA en los Estados Unidos y está hoy preso por malversación entre 800 millones y 1.200 millones de dólares, tanto Nervi Villalobos como Roberto Rincón, por dar algunos ejemplos. Sí, diputado, de hecho le quería preguntar si tiene el nombre de las empresas o personas físicas que estarían involucrados en este desvío y si ya hay alguna carpeta de investigación abierta para procesarlos en Venezuela. Mira, hay más de un año de investigaciones por parte de la denuncia de la Comisión de Contraloría, que será el vicepresidente de esa comisión el año pasado, Carlos Camarón, y este año el presidente de la Comisión Preso también ha avanzado mucho en detalle con lo que ha sido esta red de corrupción, que de nuevo, mientras el venezolano hoy no puede comer, huye desfavorido por la frontera, ha generado la mayor crisis de emergencia humanitaria de la región, producto que se robaron el dinero, insisto, de la estatal petrolera, que en su momento iba a ser la más importante de América Latina, PDVSA. También contrataron obras que nunca concluyeron, como el caso de Odebrecht, y hoy compran comida con sobreprecio de dudosa calidad que no termina llegando a la mesa ni al plato de los venezolanos que hoy tanto lo necesitan. Los detalles los brindará precisamente la Comisión de Contraloría y la investigación que ha arrojado el Parlamento Nacional. Para concluir, ¿hay algún margen de error? Porque el presidente Nicolás Maduro dice que es un falso positivo y que incluso el gobierno mexicano estaría participando en esta malversación de la información. ¿Hay espacio para eso? Bueno, aquí quiero decir varios elementos y lo adelantaba al principio de la entrevista de nuevo. Hace un año y medio, casi 2 años, de hecho, el Parlamento Nacional le dio voto de censura a Rafael Ramírez por $12.000 millones de dólares en malversación de fondos. En ese momento, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano prohibió investigar al Parlamento, que además es una competencia inherente, prohibió hacer contraloría con respecto a Rafael Ramírez. Nicolás Maduro lo defendió públicamente en varias intervenciones diciendo que eso era para hacerle daño a la revolución. Nicolás Maduro utiliza el mismo recurso, la mentira, para decir que algo que es evidente, que no llega la caja de alimentación, que de nuevo es un subsidio de alimentación directa a parte de la población, porque no llega a todo el mundo además. Lamentable y tristemente están haciendo actos de corrupción con el hambre y con la necesidad de los venezolanos. Le agradezco a Juan Guaidó, diputado del Parlamento venezolano y dirigente nacional de Voluntad Popular, por estar con nosotros aquí en la tarde. Seguimos con más de la tarde. En Brasil crece la expectativa a 5 días de los comicios para la segunda vuelta presidencial. Nuevos sondeos de intención de voto muestran al ultraderechista Jair Bolsonaro con una amplia ventaja sobre su principal contendor, Fernando Haddad. Según la encuesta divulgada por la firma MDA, Bolsonaro obtendría 57% de los votos válidos, mientras que Haddad del Partido de los Trabajadores alcanzaría 43% de los sufragios. Las cifras de las encuestas se reflejan en las calles. Este domingo miles de personas salieron a demostrar su apoyo al candidato de derecha, que no ha participado en actos de campaña tras ser apuñalado en un evento político el pasado 6 de septiembre. Miles de personas en todo Brasil salieron a las calles el domingo en apoyo al candidato de derecha a la presidencia, Jair Bolsonaro, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones. En Sao Paulo, una multitud de verde y amarillo gritó consignas de defensa para Bolsonaro y en repudio a la izquierda, a la violencia y la corrupción. Confiados en la victoria, los manifestantes llevaban banderas de Brasil y usaban camisetas y máscaras de Bolsonaro. Queremos un Brasil mejor, sin corrupción, con personas dignas en el poder que hagan lo que ellos tienen que hacer. Gobernar por el pueblo y no por su bolso. Jair Bolsonaro es el gran favorito para vencer en la segunda vuelta del próximo 28 de octubre contra el izquierdista Fernando Haddad. Las encuestas dan a Bolsonaro una ventaja de 18 puntos sobre Haddad. 7:44 en Brasil. Para hablar de estos temas de los últimos días para las elecciones en Brasil nos acompaña Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas, especialista en investigación de partidos políticos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Julie. Buenas noches. ¿No hay vuelta de hoja? ¿Bolsonaro será el próximo presidente con base en las encuestas?
Con base a las encuestas hay un bastante optimismo por parte de los electores de Bolsonaro de que él podría, de hecho, llevarse la banda presidencial a partir de la segunda vuelta que ocurrió este domingo. Sin embargo, todavía tenemos a la expectativa de cuál va a ser la estrategia que tanto el PP como los sectores de centro izquierda y alguna gente de la derecha, también brasileña, ha podido organizar para evitar de que la segunda vuelta sea casualmente Bolsonaro quien se lleve la victoria en estas elecciones que han sido bastante complicadas y bastante polémicas con relación a ese liderazgo que Bolsonaro ha asumido, ¿no? Tanto Haddad como algunos actores vinculados a partidos de derecha, de centro derecha y centro izquierda han afirmado que esta semana va a ser decisiva para saber qué tipo de estrategia ellos pueden tomar para dar una virada de rumbo, como le han dicho. Entonces se espera que sea una semana que a lo mejor ellos puedan tener estrategias que permitan darle la vuelta a esa posibilidad. Pero hasta hoy las encuestas le dan como favorito a Bolsonaro para ganar la elección presidencial en la segunda vuelta, sin ninguna duda. En una entrevista, Bolsonaro decía, estamos en guerra, nadie lo niega, y si estamos en guerra debemos comportarnos como soldados en combate. ¿Es una previsión de la política de tolerancia cero en Brasil que podría tomar el próximo presidente, de ganar las elecciones? Sin ninguna duda, Bolsonaro se ha mostrado como un político que quiere poner estrategias muy radicales y mano dura para combatir elementos que han sido muy sensibles para sectores populares como la delincuencia, la violencia, la corrupción, etcétera, ¿no? Todos los que estamos en el mundo académico hemos criticado este tipo de estrategias porque sabemos que no son políticas serias. Bolsonaro no ha dicho, por ejemplo, cuál es su estrategia de seguridad que vaya más allá del garrote y de la guerra y de matar delincuentes y matar violadores, como ha dicho en muchas ocasiones. Ayer, por ejemplo, fue un día muy polémico porque él, en saludo a esa masa que estuvo en la Avenida Paulista apoyándole, él hizo una llamada telefónica, apareció en una pantalla grande y prometió que inclusive iba a erradicar y excluir a todos los izquierdistas de Brasil y que si es posible poder expulsarlos completamente. Esto ha generado muchas alertas de que sea un gobierno que sea altamente autoritario. Muchos han llamado inclusive que Bolsonaro estaría augurando un tipo de gobierno fascista que no aceptaría ningún tipo de oposición y solamente respondería con mano dura. Y tenemos que recordar que Bolsonaro viene del sector militar. Él es un soldado que tuvo ciertos conflictos con el ejército brasileño entre finales de los 90 y comienzos de los 2000 y han mantenido sus relaciones también con militares que se reforzaron ahora con el candidato a vicepresidente que es un general del ejército también. Entonces este tipo de cosas es lo que ha generado muchas alertas hasta el punto que la segunda vuelta no se mira únicamente como una disputa entre Bolsonaro y el PP, se ve para muchos analistas una disputa entre un gobierno autoritario y un gobierno que pueda por lo menos avanzar con las conquistas democráticas que Brasil ha tenido en los últimos 20 años. Se le ha comparado con el presidente Donald Trump e incluso en Estados Unidos veíamos cierta tolerancia a comentarios racistas, xenófobos. ¿Eso podría repetirse en Brasil? ¿Un permiso para agredir, una situación que puede de alguna manera favorecer la polarización entre la población civil? Ese es el mayor temor que tenemos. La última semana, la semana anterior, que fue la primera semana después de la primera vuelta en Brasil, tanto la policía como el Tribunal Electoral confirmó que habían habido cerca de 50 ataques que se dieron a sectores que han sido totalmente colocados como enemigos de parte de Bolsonaro. Estamos hablando de asesinatos a travestis, estamos hablando de ataques a la comunidad gay. Muchos gays han sido amenazados de muerte, inclusive en varias ciudades brasileñas, diciendo que si Bolsonaro gana, tiene que cuidarse para no desaparecer de Brasil. Estamos hablando de comunidad negra. La semana siguiente que se decretó que Bolsonaro iba a la segunda vuelta, un capoeirista de la ciudad de Salvador en Bahía fue asesinado a gritos de ¡Viva Bolsonaro! Muchas universidades federales, que son universidades públicas, han amanecido en los últimos días con suásticas en las paredes hablando que Bolsonaro viene. Es decir, hay todo un ambiente de alta intolerancia, de no aceptación de derechos civiles de muchos sectores que han conseguido conquistas democráticas en los últimos 20 años, animados por estas encuestas que dan a Bolsonaro una segunda vuelta. Lo que preocupa para muchos sectores es que este sector, aunque Bolsonaro no gane las elecciones, aunque no llegue una segunda vuelta como todos esperamos, pero a pesar de eso ya hay un sector de la sociedad que está completamente animada a poder avanzar con esta estrategia de asesinar, de amenazar
de decretar abiertamente de que ellos no quieren avances democráticos y avances igualitarios con sectores que han ganado muchos espacios en este país. Entonces, es un elemento que ha marcado mucho las elecciones en las últimas semanas, esta segunda vuelta, de hecho. Finalmente y brevemente, ¿qué le espera a Lula y a sus seguidores? Es una pregunta muy complicada porque hasta el momento Lula ha estado al margen de esta disputa electoral en la segunda vuelta. Una crítica que le hicieron fuertemente a Fernando Haddad, inclusive previo a la primera vuelta, es de que su campaña había sido bastante marcada por la presencia del ex candidato Lula o del expresidente Lula, a tal punto que parecía que Haddad era un representante de Lula en estas elecciones. Sin embargo, en la segunda vuelta eso fue muy corregido. Lula no está presente en ningún debate en este exacto momento y lo que se quiere es mostrar que Haddad podría ser un presidente que respire por sí mismo independientemente de cualquier liderazgo que esté en el PT. Ahora, si Bolsonaro gana, evidentemente a la izquierda brasileña no solamente al PT ni a Lula, sino a todo el sector de izquierda brasileña. Ahí incluyo sectores académicos, movimientos sociales, feministas, resistencia negra, movimiento LGBT y muchos partidos de izquierda. La resistencia va a ser mucho mayor contra un presidente que ya ha augurado autoritarismo y que justamente el día de ayer prometió que iría a barrer Brasil de un sector izquierdista, ¿no? Eso fue una amenaza bastante clara para muchos sectores de la izquierda que tienen que organizarse mejor para saber cómo enfrentar un gobierno que es abiertamente enemigo a este sector brasileño. Es Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas, especialista en investigación de partidos políticos. Gracias por estar con nosotros. A usted. La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó anoche el premio a la excelencia periodística a NTN24. El importante reconocimiento fue entregado en la Asamblea General de la CIP en Salta, Argentina, por el informe Represión en Venezuela, un exhaustivo cubrimiento de las protestas en 2017 contra el régimen de Nicolás Maduro. Por segunda ocasión, NTN24 logra el premio a la excelencia periodística, en esta oportunidad en la categoría de noticias en Internet. El trabajo Represión en Venezuela denunció las violaciones a los derechos humanos que sufrieron en carne propia cientos de manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares afines al gobierno de Nicolás Maduro durante las protestas antigubernamentales de 2017. Creo que es un esfuerzo más de los que hacemos continuamente por darle cobertura a lo que está ocurriendo allí, para los venezolanos, por los venezolanos y para la comunidad internacional en general. La represión en Venezuela dejó durante 4 meses un saldo trágico de al menos 112 muertos, más de 4.000 personas detenidas y miles de heridos. No es fácil cuando se hace reportería tener que enfrentar situaciones tan dolorosas como una represión tan brutal, cómo mataban a las personas, cómo las encarcelaban, cómo las maltrataban a plena luz del día, todo por el mandato de una tiranía que la región se merece ya no tener más. Los manifestantes que alzaron su voz en medio de la crisis económica y social del país sufrieron las consecuencias del brazo represor del Estado. El premio a la excelencia periodística de la CIP fue otorgado por el buen uso de Internet. Asimismo, por haber logrado a través de la página web de NTN24 registrar con precisión las protestas estudiantiles, las medidas represivas en Venezuela y cómo, a pesar de la censura, el equipo de trabajo logró mantener informada a su audiencia con videos detallados de lo que pasaba día a día durante las manifestaciones en todo el país. Lo reafirmamos a pesar del blackout en el que estamos, de la censura brutal en la que estamos por parte del régimen de Maduro. Ahí están nuestros reporteros y nuestros periodistas, no nos hemos callado. Vale la pena recordar que nosotros fuimos censurados por el gobierno de Nicolás Maduro y sacados de la parrilla de programación de los canales de televisión en Venezuela. En 2016, NTN24 ya había sido galardonado por la CIP, reconocido por la cobertura multimedia titulada Las Voces del 12F, un cubrimiento especial sobre protestas opositoras en Venezuela en 2014. El premio entregado en el Teatro Provincial de Salta, en Argentina, fue recibido por la directora de noticias RCN y de NTN24, Claudia Gurizati, y la directora de contenido de NTN24, Idania Chirinos. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, @NTN24com, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien.